Bien, ahora sí, damos a inicio a la segunda ponencia. Voy a presentar a Piero. Piero Beraú, como tal, es egresado de la primera promoción de Bioingeniería de UT con experiencia de investigación en biotecnología ambiental y producción industrial de microalgas. Actualmente se desempeña como asesor científico en la empresa LXG Amazon Reforesty Environments. Es cofundador de la startup EcoCity. Y bien, el título de la ponencia, Biotecnología de microalgas, buenas prácticas e investigación contra el cambio climático. Así que, Piero, dale, continúa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como mencionó su compañera, yo soy egresado de la primera promo. Ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. Como mencionó su compañera, soy egresado de la primera promo y de hecho, esta es la primera vez que me presento en UTE como en 4 años. Entonces, quise estar acá de vuelta, conociendo las nuevas caras de la carrera. Y hoy día vemos que un poco de lo que es mi experiencia. A diferencia del ponente anterior, que tenía una amplia experiencia en academia, mi experiencia proviene más de la industria. Entonces, saliendo de la universidad, yo quería seguir una carrera académica, pero al final cositas pasaron y terminé en lo que es el área corporativa e industrial. Entonces, voy a hablarles un poco de mi experiencia al mismo tiempo que darles una introducción a lo que es producción de microalgas y cuál es el verdadero potencial que tienen para combatir el cambio climático. Bien. Primero empezamos por definiciones básicas. ¿Ya qué son las microalgas? Porque esta es una pregunta que incluso los biólogos se van peleando cada rato. Microalgas, si ustedes buscan, ya sea en Wikipedia, cualquier diccionario taxonómico, etcétera, es como un dolor de cabeza. ¿Ya por qué? Para comenzar, hay dos organismos en lo que comúnmente se conocen como microalgas, que son seres eucariotas. Entonces, hay muchos investigadores que no consideran a las cianobacterias como parte de las microalgas, a pesar de que en realidad sus metabolismos, la forma en la que crecen y la forma en la que se producen son muy similares. Y como les mencioné, esto realmente es un dolor de cabeza. Para propósitos de esta presentación, vamos a considerar como microalgas a ambas, a pesar de que es más probable que no lo sean. Siguiente. Viendo un poco más las diferencias entre cianobacterias y microalgas, hay ciertas características comunes a ambos grupos. En el caso de las cianobacterias, bueno, son bacterias, así que pertenecen al reino Monera, son procariotas. En el caso de las microalgas, son todas eucariotas, o las que se consideran verdaderas microalgas, así que poseen un núcleo. Las cianobacterias tienen un pigmento exclusivo, que es la ficocianina. Tú no vas a encontrar ficocianina en microalgas eucariotas. No hay, no existe. Solamente están acá en cianobacterias. Así que si tú observas un pico de absorción de ficocianina en una muestra, ahí hay cianobacteria. De igual forma, las microalgas también tienen pigmentos exclusivos, que son los pigmentos fotosintéticos de clorofila B y clorofila C. Si encuentras en una muestra clorofila B y clorofila C, definitivamente no es cianobacteria. La cianobacteria solo tiene clorofila A. Otra forma de distinguirlas es por el tamaño. Las cianobacterias suelen ser muy chiquitas. A pesar de que son más grandes que otras bacterias del reino Monera, siguen siendo mucho más chiquitas en comparación de las microalgas eucariotas. Y bueno, una de las principales diferencias, que lo dejo aquí al final, es que las cianobacterias son un grupo monofilético, que quiere decir que toda su evolución se puede rastrear a un ancestro en común, que es algo que no pasa con las microalgas eucariotas. Las microalgas eucariotas son un grupo polifilético, que quiere decir que han evolucionado de distintas ramas y están tan entremezcladas que es imposible rastrear de dónde provienen. Entonces se han hecho intentos para explicar de dónde es que provienen las microalgas eucariotas. Y es más o menos todo un historial evolutivo de endosimbiosis. Ya entonces, más o menos así es como empezaron. Todo empezó, ustedes saben, con cianobacterias. Las cianobacterias fueron las primeras en desarrollar lo que es la fotosíntesis. Entonces empezaron a utilizar la luz del sol para producir su propio alimento. Hubo otros organismos eucariotas que ya vivían por esos tiempos y dijeron, ok, esta bacteria me produce todo lo que yo necesito, me la voy a comer. Y entonces se la comieron y hubo una ocasión en la que no pudo digerirla, así que la cianobacteria simplemente se quedó en su interior y comenzaron a coevolucionar. Y así es como aparecieron las primeras clorofitas, glaucofitas y rodofitas.
La principal diferencia, clorofita, su pigmento es clorofila. Rodofita son verdes porque producen, ¿alguien sabe? Picoeritrina, que es un pigmento que le da justamente ese color rojo. Y después están las glaucofitas, que no es más que una especie de cajón desastre, porque si no es clorofita y no es rodofita, no sé dónde ponerla, ok, pongámosla todas acá en glaucofita. Entonces, glaucofita es básicamente ese grupo en el que si no pertenece ni una ni a la otra, ahí la metemos. Y ahí se caracteriza porque en lugar de tener cloroplastos, tienen cianoplastos, que son organelas que también hacen esta labor fotosintética, pero aún mantienen cierta autonomía, como si todavía tuvieran reminiscencias de su pasado como cianobacterias independientes. Ahora, aparte, como la evolución es un poco chistosa, no conformes con haberse comido a cianobacterias, ha habido otros organismos eucariontes que han decidido comerse a las microalgas y robarle los cloroplastos o integrarlos en su organismo. Así se formaron a través de endosimbiosis secundarias, por ejemplo, lo que son las criptofitas, aptofitas, heterocontos, dinoflagelados, las eucariotas heterotróficas, que luego vamos a ver un poco sobre ellas. Y bueno, acá están los eulenoides, cloracniofitas y bueno, más dinoflagelados. No contento con esto, ha habido otras ocasiones en las que, nuevamente, otra célula eucarionte ha dicho, ok, me voy a comer a un endosimbionte secundario y voy a transformar en un endosimbionte terciario. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos dinoflagelados. Y ahora hay casos aún más extremos. Siguiente diapositiva. Como este amiguito de acá. Este amiguito de acá es Dinophysis Diomesodinium rubrum. ¿Ya? Tiene toda una historia. Todo empezó con una rodofita que se comió una cianobacteria. Después una criptofita se comió la rodofita. Después Mesodinium rubrum se comió la criptofita. Y finalmente Dinophysis acuminata se comió a Mesodinium rubrum. Para dar a esta monstruosidad que tenemos acá. Ya básicamente una cuádruple endosimbiosis. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque tú analizas sus cloroplastos y el cloroplasto en lugar de tener una membrana tiene cuatro, pues tú dices, ¿cómo es posible, no? ¿Qué ha pasado? Que se han ido comiendo unos a otros para poder robarse los cloroplastos y básicamente robarse las organelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no conozco al antepasado de este chiquillo de acá, yo conozco al antepasado de su cloroplasto. Entonces, ¿cómo lo clasifico a él? No puedo. Por eso les digo, esto es una pesadilla taxonómica, así que son un grupo polifilético. De diversas ramas de eucariontes se han puesto a comerse entre ellos y al final han dado lugar a todo lo que conocemos actualmente como las microalgas eucariontes. Entonces, no hay necesidad de que se lo memoricen. De hecho, es muy recomendable que no lo hagan. No se puede, está cambiando constantemente. Conforme salen nuevas investigaciones, todo lo que hemos visto anteriormente está revoloteando. De hecho, el año pasado ha salido una investigación por el descubrimiento de los nitroplastos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no conformes con haberse comido a las cianobacterias, ahora se comen a bacterias que pueden fijar nitrógeno y bueno, decidieron integrarlo como una organela más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Otro dolor de cabeza para la clasificación taxonómica. Para no hacernos dolores de cabeza, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Todo microalgas, listo, se acabó. Ya. Ya dejando esto de lado, hablemos un poco de mi experiencia de forma general. Como les mencioné, yo trabajo en industria. Y lamentablemente por eso va a haber muchos datos y gráficas que no les voy a poder mostrar, porque son propiedad intelectual de la empresa en la que he trabajado. Pero sí hay fotos que yo he podido colar, que les voy a mostrar a continuación. Eh, entonces, esta más o menos es un resumen de las microalgas con las que he trabajado. He trabajado con Arthrospira platensis, que todos la conocen como espirulina, Klebsiella flacidum, que es una microalga muy bonita porque se considera el intermedio que hubo, o sea, es un relicto del intermedio que hubo en ese salto de básicamente microorganismos a plantas modernas. Chlorella vulgaris, que también es una clorofita, Spirogyra, que es una microalga bastante chévere porque se puede cultivar como forraje, es muy fácil de cosechar y de alimentar a animales con su biomasa. Guillardia teta, que la encontramos en el desierto de Ica. De hecho, inició como contaminante hasta que finalmente su composición nutricional nos hizo dar cuenta de que era un muy buen pienso en acuicultura, así que empezamos a investigarla. Anabaena, que es una cianobacteria especial porque tiene células diferenciadas, conocidas como heterocistos, que se encargan de fijar nitrógeno a diferencia del resto de células de Anabaena, que básicamente se encargan de la fotosíntesis. A nivel general, fotosíntesis y fijación de nitrógeno se consideran procesos opuestos.
Una no puede estar junto a la otra. La fijación de nitrógeno requiere ausencia de oxígeno, ausencia de luz solar, mientras que la fotosíntesis requiere, eh, o sea, es un proceso que produce oxígeno. Entonces, no pueden estar juntas. Por eso, Ana Baena, ¿qué hizo? Ok, ¿sabes qué? Mejor separo un par de células para que se encarguen de la fijación de nitrógeno y el resto se encarga de producir mi comida. Y bueno, finalmente los he puesto en rojo porque no son microalgas, pero de hecho se cultivan bastante parecido y es la última investigación que estoy realizando, que son con dos pequeñas plantas, hoy joven, que se llaman Wolfia y Azolla. La Wolfia y Azolla son dos plantas que hemos obtenido de acá, de la Amazonía peruana, y estamos evaluando su uso para reciclar efluentes de producción acuícola. Ahora vamos a lo que nos llama el taller, usos potenciales de microalgas. Las microalgas están de moda. Estoy seguro que las han escuchado, ya sea en sus cursos, en las noticias, en LinkedIn, han visto gente compartiendo posts y dijo, ok, ¿por qué no hablar de los usos potenciales de microalgas? Pero vamos a ser crudos, ¿ya? Vamos a ser directos porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y es momento de esclarecer las cosas antes de que ustedes se sigan ilusionando. Entonces, a nivel general, los usos potenciales que se le han dado a las microalgas son como alimento para humanos, como pienso animal, fertilizantes, bioremediación, biocombustibles, farmacéutica y pigmentos. Obviamente hay usos más rebuscados que por ahí pueden encontrar, pero a grosso modo todas se encuentran en alguna de estas categorías. Así que vamos a ir explorando una por una para ver cuál es realmente el estado de arte que hay ahí. Como alimento, las microalgas tienen un increíble perfil. ¿Ya para qué les voy a mentir? Las microalgas son increíbles. Tienen una gran cantidad de proteína, tienen perfil de ácidos grasos complejos, tienen DHA, tienen EPA en grandes cantidades, sobre todo las microalgas eucariotas. Las cianobacterias, de hecho, tienen muy pobre perfil lipídico, tienen muy baja cantidad de grasas, por eso no se recomienda para esta producción. Pero lo que son microalgas eucariotas, ellas sí tienen una buena cantidad de grasita, y sus carbohidratos sobre todo son carbohidratos complejos, aparte de la fibra, tienen también carbohidratos complejos, muchos de ellos incluso tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, a nivel nutricional, las microalgas son perfectas. Ahora, ustedes creen que es el problema acá? Si las microalgas son tan perfectas, ¿por qué no voy al mercado y me compro, no sé, mi botellita de microalgas, ¿no? ¿Quién me dice? A ver. ¿Nadie? Bueno, siguiente. Ya, este es el dolor de cabeza. Ya, producir microalgas es carísimo. Ya, es costoso. Eh, Acá de una investigación se sacó una especie de costo general de cuánto realmente cuesta producir un kilogramo de microalgas, ¿no? Por ejemplo, en PBR tubulares, que son estos de acá, son unos sistemas bonitos, ¿no? Se ven finos, tienen buena producción. El problema es que este sistema es más costoso, mejor ni les cuento. Están los PBR cilíndricos, que son uno de los sistemas que mejor aprovechan la luz solar, pero también, nuevamente, su mantenimiento, los materiales son costosos. La única forma de reducir costos es incrementando el tamaño de producción, el tamaño de área de producción. Y se puede reducir, por ejemplo, a un módico precio de $43 el kilogramo de microalgas. Obviamente, hay casos como la espirulina, en el que su producción no requiere de tanta infraestructura, no requiere de tanto control, porque su medio es un medio bastante selectivo, es un medio con un pH alto y una salinidad alta. Entonces, debido a todos esos ahorros, el costo de producción de espirulina es de entre 3 y $10 por kilo. ¿Tú encuentras este precio de la espirulina en el mercado? No, fregando. ¿3, $10 te cuesta cuánto? 10 gramos de espirulina será, ¿no? ¿Por qué? Porque las microalgas se consideran un commodity. Ya son una forma rápida de ganar dinero para las empresas. Así que lamentablemente las empresas no van a querer vender microalgas de alimento común. Las venden más que nada como superalimentos. ¿Qué quiere decir? Que es un alimento que tú consumes en dosis pequeñas para aprovechar sus micronutrientes, para aprovechar las propiedades que tienen ciertos compuestos esenciales que no encuentras en otros organismos. Entonces es un negocio muy redituable y no conviene bajar el precio. Entonces sí, las microalgas son un commodity. ¿Ya? Entonces se venden más que nada como insumos para que tú agregues en pocas cantidades en tus alimentos. Y de hecho también hay una razón por la que no puedes abusar de las microalgas. Es muy probable que te intoxiques. Ya, por ejemplo, microalgas eucariotas suelen tener gran cantidad de vitamina A. Consumes mucho, te da diarrea.
Las microalgas son muy buenos bioacumuladores. Entonces le entra un poco de polvo a la piscina, ¡pum! Aparece plomo, arsénico. La espirulina o cualquier microalga lo absorbe. Termina en la biomasa, te come más de 3 gramos, ¡pum! Te intoxicas. Entonces, a nivel general, las microalgas no van a resolver el problema de la alimentación en el mundo. ¿Ya? Obviamente son un negocio muy redituable, tienen propiedades increíbles, como les mencioné, son un superalimento, pero no va a resolver el hambre en el mundo. Así que si están pensando trabajar ustedes o, no sé, fundar su empresa o hacer un proyecto que use microalgas como fuente de alimento, tengan esto en consideración. Tú no puedes abusar de las microalgas. Las microalgas son un commodity y es mejor dejarlo así. Como pienso animal, ocurre todo lo contrario. Las microalgas son increíbles, perfectas. Acá hay un pequeño diagrama de más o menos cómo es que se puede introducir el uso de microalgas en acuicultura. El cultivo acuícola suele tener efluentes ricos en nitrógeno y fósforo. Ya ese nitrógeno y fósforo puede ser reutilizado con el cultivo de microalgas y esas microalgas se pueden utilizar como pienso para los animales que estás criando. Entonces, este sistema circular de cultivo es muy ideal. Y a diferencia de las microalgas para consumo humano, tú acá no tienes que ser muy exquisito con los sistemas de control de calidad. Entonces, en lo que es pienso animal, por ejemplo, para apicultura está perfecto. Para ganado, igual. Hay muchas microalgas que no son costosas de producir. La que les mencioné antes, Spirogyra, por ejemplo, es muy fácil, crece bastante rápido, se puede cosechar. No tiene un perfil enorme de proteínas, tiene apenas 20% como máximo, pero como forraje funciona muy bien. De hecho, tiene más que el forraje clásico que se le da al ganado vacuno. Entonces, como alimento para ganado, chévere. Como bioestimulantes también. En lo que son piensos comerciales, tú puedes, aparte de ellos, suplementar microalgas y el resultado que te va a dar en los animales es genial. Aumenta producción de huevos en gallina, aumenta el perfil nutricional de la yema del huevo. Entonces, pienso animal, chévere. Si te quieres dedicar a esto, tienes mucha línea de carrera. Y bueno, acá un ejemplo de lo que estuve trabajando en la Amazonía. Esta es una espirogira que obtuve justamente de una antigua poza en la que se cultivaba camarón. Y bueno, al final empezamos a producir a gran escala en lo que es Raceway para justamente seguir alimentando camarones. Las microalgas como fertilizantes. Eh, Acá, si bien se le he puesto el check de que funciona perfecto, tiene potencial, hay cosas que hay que tener en consideración. Habíamos hablado antes del costo de producir microalgas y lamentablemente para ese costo de producción tú no puedes competir con los fertilizantes comerciales. El fertilizante comercial va a ser más barato que tu microalga y de hecho la planta va a absorber mejor el fertilizante comercial que el echar microalga a los suelos. Pero eso tiene una ventaja. ¿Ya? A diferencia de los fertilizantes comerciales, que más bien destruyen el suelo por tener una composición química pura, los fertilizantes a base de microalga construyen suelo, te permiten construir humus, te permiten incrementar el perfil bacteriológico del suelo y permite que las plantas puedan absorber mejor los nutrientes del suelo. No, este justamente es algo que también aplicamos en la última empresa en la que trabajé. Empezamos a hacer compost de microalgas. Si bien, como les mencioné, para crecimiento no va a haber nada mejor que los fertilizantes químicos. Ya eso hay que tenerlo claro. Pero este fertilizante, hecho a base de microalgas, de básicamente materia muerta en descomposición, es perfecto, por ejemplo, para el cultivo de camote, que es lo que ellos estaban realizando. Ellos cultivaban camote con el objetivo de reforestar. Entonces ellos lo que hacen es, colocan varias líneas de camote y luego una línea de árboles. Líneas de camote, líneas de árboles. De esa manera, mientras los árboles crecen en un ambiente abierto, de forma que puedan crecer más rápido, ellos pueden aprovechar el suelo para tener una actividad económica. El problema es que al usar fertilizante químico, destruyes el suelo. Destruyes el suelo y al final el árbol, pucha, está ahí, está chiquito, no puede hacer nada. En cambio, cuando reemplazas el suelo con humus o composta, al árbol le va bien, porque no estás destruyendo el suelo, pero a las plantas no tanto, porque si bien el humus y la composta tienen más nitrógeno que el suelo normal, igual sigue siendo una cantidad mucho menor. Entonces, el añadir este boom de microalgas es como meterle esteroides al suelo. Ya entonces, uno, que aumentas la concentración de nitrógeno y fósforo,
y otro que, como les digo, el perfil bacteriológico incrementa. Entonces va a haber mayor degradación de suelo, mayor mineralización de estos nutrientes que las plantas van a poder absorber. No va a ser tan bueno como el abono químico, como el fertilizante químico, pero sí va a ser bueno como fertilizante orgánico. Biorremediación. Lo que les mencioné antes, las microalgas son buenazas acumulando cosas. Se encuentran en un ambiente con metales pesados, lo acumulan. Se encuentran en un ambiente con algún contaminante, lo degradan, lo absorben. Entonces, esa capacidad que tienen las microalgas es perfecta para aplicaciones en biorremediación. Tú cultivas microalgas en un sistema que está, digamos, contaminado por mercurio, todas las microalgas van a chapar gran cantidad de mercurio que se encuentra en el agua. Obviamente es biomasa que no te vas a poder comer, ¿ya? Pero ya la sacaste del agua, ya sacaste gran cantidad de los metales pesados que había en el agua. Y sobre todo la aplicación que a mí más me gusta, que es la reutilización de efluentes. Efluentes de ciudades, efluentes de producción acuícola, efluentes de producción ganadera, tienen gran concentración de nutrientes que al final, ¿dónde terminan? Terminan en el desagüe, de ahí terminan en el mar, de ahí producen estos booms de microalgas que al final terminan matando la vida marina, etc. Entonces, ¿por qué mejor no aprovecharlos en una planta de tratamiento de aguas residuales y hacer que las microalgas, que son perfectas comiéndose cosas, se coman el nitrógeno, fósforo que tiene el agua, transformen los compuestos orgánicos que tienen en biomasa y poder finalmente utilizar estas microalgas, no sé, digamos, como fertilizante, ya que es de hecho el mejor potencial que le veo. Tú no vas a comer algas que provienen del tratamiento de aguas residuales, ya eso hay que tenerlo claro. Entonces, más que nada esto, como biorremediación, las algas, check. Biocombustibles. Y acá sí voy a tratar de no exaltarme, de no enojarme mucho, pero trabajar con microalgas en biocombustibles es el equivalente a la estafa piramidal de criptomonedas que todo el mundo conoce, ¿ya? Básicamente, si tú trabajas usando microalgas para producción de biocombustible, nadie te tiene respeto, ¿ya? Nadie te va a querer, nadie va a querer trabajar contigo, nadie te va a querer dar plata. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años, cantidad de investigadores han tirado millones de dólares en investigar el uso de microalgas como biocombustible y lamentablemente ha salido pésimo, ¿ya? No es rentable, no es posible. El perfil de lípidos que tienen las microalgas, que es de donde usualmente se extraen estos biocombustibles, no es muy alto. Ya la producción no te da para cubrir necesidades de mercado, para tener un precio competitivo con el mercado. Entonces, esto acá, si bien suena muy bonito, lamentablemente yo les recomiendo que no se metan acá, de verdad. ¿Ya? Entonces, dejen de hacer que los biocombustibles sucedan. No va a suceder. ¿Ya? Así que le pongo ahí rojito de peligro. Por favor, no se dediquen a eso. Farmacéutica. Acá han encontrado el match perfecto, las microalgas. Son algo muy caro de producir. ¿Qué cosa es cara? La industria farmacéutica. Extraer estos compuestos esenciales de microalgas y venderlos a un precio bastante elevado es algo perfecto para la industria farmacéutica. Y ahí es algo que se ha empezado a investigar bastante en los últimos años. Como les mencioné, a diferencia de las plantas comunes, las microalgas tienen un perfil muy complejo de compuestos orgánicos. Entonces puedes encontrar cosas ahí que tú ni te imaginas qué utilidad pueden tener. Puedes encontrar antifúngicos, antivirales, incluso hay compuestos que son nocivos para otro tipo de algas. Puedes encontrar bloqueadores enzimáticos, puedes encontrar antibióticos. Entonces el match que hay entre el cultivo de microalgas y farmacéuticas es el ideal. Y de hecho sale mucho más rentable vender la espirulina en pastillas que venderla como masa para consumo común. Entonces, si ustedes quieren dedicarse a una actividad muy redituable, les recomiendo que investiguen microalgas para la industria farmacéutica. Así que acá le ponemos check. Pigmentos. Las microalgas vienen en distintas formas y colores. Y producto de ello se pueden extraer pigmentos. Ya, los más conocidos son los pigmentos que ayudan a los pigmentos fotosintéticos. Tenemos la ficoeritrina, ficocianina, ficobilina, y al final estos pigmentos, que tienen colores bonitos, se pueden utilizar en la industria. Ahora, hay un problema con estos pigmentos, ya son bien débiles. Son bien débiles, fáciles de degradar, así que no es recomendable, por ejemplo, para lo que es teñir ropa, teñir productos de uso de día a día, porque al final se degradan muy rápido. ¿Para qué sí es ideal? Por ejemplo, para teñir alimentos. Alimento y cosmético, perfecto.
¿ya? Entonces, lo que son alimentos y cosméticos utilizan concentraciones muy pequeñas de colorantes y para el precio que te va a costar producirlo sale bastante redituable. Así que si quieren irse por este lado, perfecto, porque de hecho hay muchas startups actualmente que trabajan extrayendo pigmentos de microalgas para la industria alimentaria. Caramelos, por ejemplo, con azul ficocianina, es un boom actualmente en Israel. Así que si quieren explorar por ese lado, está perfecto. Resumen, encabezando la lista, no van a ser biocombustibles a largo plazo. Ya, esto obviamente no elimina el hecho de que, digamos, en 50 años encontremos la manera perfecta de hacer que un grupo de microalgas produzcan los lípidos que necesitamos para hacer biocombustible. Pero por el momento, no gastes tiempo y dinero aquí. No va a pasar en el corto plazo. Así que investiga en pequeño, no trates de saltar a industria con biocombustible. Las microalgas no van a resolver el hambre mundial, ¿ya? Son un commodity. Recuerden eso. Vender en pequeño. Potencial químico y farmacéutico es alto. Ahí está perfecto. Y esto acá es lo que quiero resaltar. El que yo considero, y el que muchos papers consideran el mejor papel medioambiental de las microalgas, es la reutilización de efluentes. Ya, efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, efluentes de acuicultura, son el medio de cultivo ideal para microalgas. Y el poder darles una segunda vida a estos nutrientes, en lugar de que simplemente se vayan a los ríos, contaminen los mares, es de hecho el potencial más grande que tienen. Y finalmente no creas todo lo que dicen los medios. Hay medios que simplemente quieren venderte una noticia, hay gente en LinkedIn que solamente quiere robarte likes. No creas todo lo que dicen. Investiga, hay varios reviews que hablan de todo lo que he mencionado anteriormente, sobre todo lo que es análisis tecnoeconómico. Hay cosas que son posibles, hay cosas que no. Las microalgas tienen potencial medioambiental, pero hay que regular un poco el hype. Voy a checar primero cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo me queda? 15.000, se me ha ido volando el tiempo, ya voy a apresurar un poco. Ahora lo que a ustedes más les interesa, investigación y buenas prácticas. Vamos a tratar de aterrizar un poco lo que se puede hacer en microalgas, ¿no? Ustedes quieren investigar, quieren hacer grandes cosas, quieren hacer proyectos, vamos a ver qué cosas es posible, qué cosas no y cómo podemos atravesar algunas barreras. Primero, las microalgas no son bacterias, no intenten modelarlas como bacterias. Incluso las cianobacterias no se comportan como bacterias. ¿Ya? Esta es la curva que siempre te han enseñado a ti, de cómo crecen las bacterias. ¿Ya? Tienes una fase lag, tienes una fase exponencial, usualmente capturas acá una muestra de bacterias, tienes una fase estacionaria porque está que se le acaba la comida, y finalmente tienes una fase de muerte. ¿Ya? Así no funcionan las microalgas, lo siento mucho. ¿Ya? Las microalgas no se alimentan de azúcar, las microalgas no se alimentan de compuestos orgánicos en el agua, no es su principal fuente de nutrientes. ¿De qué se alimentan las microalgas? De luz. Entonces, el limitante para el crecimiento de microalgas es la luz. Las microalgas crecen de forma distinta. Llegan a una concentración en la que tienen la máxima capacidad de transformar luz en materia y ahí se quedan. Ahí se quedan para siempre. Mientras cuides bien tu cultivo, ahí se va a quedar para siempre. A no ser que sea una microalga tóxica y empiece a acumularse toxinas, ¿no? Pero en un medio ideal, tú siempre vas a tener una concentración constante de microalgas. ¿Ya? Y lógicamente el crecimiento es distinto. Tú no vas a capturar una fase, digamos, exponencial en lo que es microalgas. Simplemente vas a tener un día en el que tu producción va a llegar a un máximo y es el día en el que se realiza la cosecha. Entonces, si no puedo modelar a las microalgas como bacterias, ¿cómo las puedo modelar? Pues modelarlas como microalgas, pues hijo. Ya hay ecuaciones que te permiten modelar las microalgas como son seres que captan luz y la transforman en materia. Entonces, ¿qué es lo que limita el crecimiento de microalgas? La luz. ¿Qué es lo que, digamos, disminuye la biomasa de microalgas? La luz. Si le quitas la luz a la microalga, la biomasa que tú tienes en tu medio va a comenzar a disminuir. ¿Va a disminuir el número de células? No, va a disminuir la biomasa. ¿Por qué? Porque las microalgas respiran, transforman materia en dióxido de carbono cuando no tienen luz. Entonces, si tú ves, digamos, no sé, una curva de peso seco en un cultivo y ves que está bajando el número de microorganismos que hay presentes, está bajando el número de células, no lo puedes asegurar. Puede estar aumentando, tú no lo sabes. Lo que baja es la biomasa, porque las microalgas respiran. Ya, entonces, me gustaría de verdad explicarles cómo funciona esto a nivel matemático, pero quédense simplemente con que el limitante para el cultivo es la luz y las microalgas van a crecer hasta un máximo en el que la activación que van a recibir por la luz que llega al fondo es equivalente a la tasa de respiración que tienen las microalgas. Ese es el punto en el que van a llegar a su máximo y ya no van a poder crecer más. Y bueno, teniendo esas ecuaciones en mente es que ustedes pueden modelar cosas. Por ejemplo, el cultivo de espirulina con el que yo trabajaba en la Amazonía, se puede modelar muy fácilmente
la productividad que iba a tener. Entonces, acá digamos, estos son los parámetros que yo medí en el cultivo, los puse en un programa con estas ecuaciones y acá tenemos una simulación de cómo se produce. ¿Por qué parece una escalera? Porque tenemos ciclos de día y noche. Durante el día crece, durante la noche empieza a consumir materia respirando. Entonces acá en realidad está cayendo un poco la materia, pero no se ve mucho, ¿ya? Más es lo que crece que lo que cae. Contaminación. Sería ideal tener las microalgas en un cultivo estéril, ¿ya? Pero lamentablemente eso muchas veces no se puede. Sobre todo si tú quieres reducir los costos, vas a tener que cultivar en raceways abiertos. ¿Y esto qué significa? Que microalgas que pueden llegar por el aire o por el polvo, finalmente van a caer ahí, van a poder reproducirse, poblar, competir con tu microalga. Entonces, hay formas de controlar la contaminación. Y ahí estas son las más comunes. Tenemos, por ejemplo, la eliminación directa. ¿Qué haces? Echas a medio de cultivo hipoclorito o agua oxigenada a una concentración que no haga daño a tu cultivo, pero que sí sea perjudicial para el contaminante. Esto funciona bien si es que tu contaminantes son, por ejemplo, bacterias o microorganismos flagelados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están calatos por un lado, mientras que tu microalga eucariota tiene una cubierta de celulosa, ellos dos no, pues. Entonces a ellos les va a chocar más. Podemos también añadir estresantes al medio de cultivo. Podemos incrementar la concentración de sal, podemos variar el pH, podemos volver el medio oligotrófico, o sea, reducir la cantidad de nutrientes, podemos limitar la presentación de luz. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Para, por ejemplo, controlar lo que es competencia, ¿no? Tenemos otra microalga que compite por recursos, que compite por luz con la nuestra, entonces, variando estos parámetros, dependiendo de, porque al final dos microalgas distintas tienen cinéticas distintas, entonces siempre va a haber forma de controlarlo modificando estos parámetros. Y también para lo que es depredadores, obviamente, ¿no? De hecho, un método bastante eficaz para controlar depredadores es aumentar la dilución. ¿Qué quiere decir? Aumentar el ratio al que estás quitando masa del medio de cultivo y reponiendo agua, ¿no? Entonces, también tiene una demostración matemática bastante chévere, no va a haber tiempo para verlo. Sistemas de filtración te eliminan partículas grandes, ¿no? Material particulado, contaminantes de diferentes tamaños, insectos que se te meten a los cultivos, siempre pasa. Dilución, acá está contaminantes con distinta cinética. Y bueno, finalmente la opción que nadie quiere, que es el descarte total del cultivo, que por ejemplo si tienes presencia de contaminación tóxica, ¿no? Tienes por ejemplo microcistis, que produce microcistina, que es un compuesto tóxico, tienes sinoflagelados, que también producen compuestos tóxicos, o se te acumularon metales pesados en la biomasa, lo siento mucho, ya fue, el cultivo se va al tacho. Muchas veces tu jefe va a pitear, pero tú no le das caso, tú simplemente sigue las reglas de buenas prácticas y tira tu cultivo al tacho. No hagas greenwashing. ¿Ya? Y esto lo van a ver ustedes en muchas empresas y les voy a enseñar cómo reconocerlo. Hay muchas empresas que... ¿Saben cuánta concentración de CO2 hay en el aire? Si mal no recuerdo es 0.04%. ¿Ya? Estoy adivinando, pero creo que era 0.04%, pero es menos de 1% fijo. Bombear aire en un cultivo de microalgas es muy ineficiente. El CO2 no se va a fijar al ratio que tú quieres en el medio de cultivo. ¿Qué hacen algunas empresas? Bombean CO2 directamente. Entonces, las empresas se pueden promocionar como que están utilizando gases de efecto invernadero para cultivar sus microalgas, ayudando al medio ambiente, pero al final, ¿qué hacen? Están bombeando CO2 y gran parte de este CO2 se va al aire. En lugar de fijar CO2, estás tirando CO2 al aire. Hay muchas empresas que también para obtener certificación orgánica dejan de utilizar fertilizantes químicos. Y en lugar de utilizar, digamos, nitratos para poder alimentar sus cultivos, utilizan proteína liofilizada. ¿Ya? Proteínas degradadas que provienen del cultivo de soya. Y esto es muy fácil de ver si tú alimentas un cultivo de microalgas, en lugar de meterle nitratos o amonio, le metes aminoácidos. Le metes aminoácidos o proteína hidrolizada, el boom de crecimiento es bastante bueno, porque el alga está tomando aminoácidos que puede directamente utilizar en su metabolismo. En lugar de realizar todo el proceso de fijación de nitrógeno, que es una ruta también metabólica bastante chévere. Entonces, cuando tú trabajas con aminoácidos, siempre vas a observar un crecimiento mayor que trabajando con fertilizantes químicos. Y hay empresas que lo hacen, uno, porque crece chévere, y otro, por la certificación orgánica. Y finalmente el uso de paneles solares. Usar paneles solares no te hace ecoamigable. La producción de paneles solares requiere minería de cobalto, minería de tierras raras. Para poder ser ecoamigable usando un panel solar tienes que usarlo por 20 años. No hay panel solar que te dure eso. Así que no creas todo lo que te dicen las empresas. En resumen, si usas CO2, no estás reduciendo el efecto invernadero. Si tu alimentación es heterótrofa, si le estás dando a tu cultivo azúcar o aminoácidos,
no estás luchando contra el cambio climático. Ser orgánico no es ser amigable con el medio ambiente. Y usar paneles solares no es ser sostenible. Cultivar microalgas no vuelve a tu empresa más efectiva que un bosque, y esto lo van a escuchar en muchas startups. Nuestro cultivo de microalgas acá en este tubo equivale, no sé, digamos a 100 árboles. Mentira. El árbol fija CO2 en compuestos que son difíciles de degradar, mientras que las microalgas son la biomasa más fácil de degradar del mundo. Tú la tiras al suelo, en un par de días ya todo se degradó. ¿Y dónde crees que se fue? Nitrógeno y fósforo se mineralizan en el suelo, pero CO2 ¿a dónde se va? Al aire. Entonces las microalgas son buenas fijando CO2, son mejores que los árboles fijando CO2, pero si las utilizas como alimento, si las utilizas como fertilizante, al final su biomasa se convierte en CO2 que vuelve a regresar al aire. Mientras que los árboles fijan el CO2 en compuestos lignocelulósicos que son muy difíciles de degradar, entonces permanecen en el suelo. Y finalmente, sé transparente con tus prácticas. Como les mencioné antes, las microalgas tienen potencial, pero hay que ser claro con lo que estás haciendo. No todo lo que haces, por más que suene bonito, realmente está haciendo algo bonito. Entonces, no repitas lo que pasó con los biocombustibles. ¿Ya? Recordemos que los combustibles fueron algo que falló estrepitosamente por el hype que se desarrolló en torno a ellos. Entonces, trata de cuidar todo esto. ¿Ya? No hagas que la gente deje de confiar en las microalgas por hacer malas prácticas. Comercial versus nativo. Muchas empresas se dedican a cultivar cepas comerciales de microalgas, muchas empresas deciden investigar microalgas nativas. Ventajas y desventajas de cada una, ahorita lo vamos a ver. Bueno, la principal batalla es la opción segura versus la opción con potencial. Si tú trabajas con cepas comerciales de microalgas, es muy seguro que vas a producir. Están estandarizadas, todo el mundo sabe cómo cultivarlas, todo el mundo sabe. Activar audio, ya, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, lo que les decía. Otra opción es cultivar microalgas donde sabes que no van a poder sobrevivir. Por ejemplo, ¿por qué cultivaba yo espirulina en la Amazonía? Porque la espirulina crece en medios con un pH alto y una alta salinidad. ¿Dónde va a encontrar la espirulina ese tipo de medio en la Amazonía? No hay, no existe, es pura agua dulce. Ya es terreno lluvioso, hay terrenos pantanosos, no hay un lugar donde la espirulina pueda proliferar. Por eso yo la puedo cultivar normal. Por eso Senasa no nos hace chongo. ¿Ya? Porque simplemente la espirulina no se nos puede escapar a la naturaleza. Entonces siempre tengan en consideración eso. Por otro lado, tenemos a las cepas de microalgas nativas, que yo les llamo simplemente la opción con potencial, porque tú no sabes qué te vas a encontrar. Puedes encontrarte una microalga que crezca mucho más rápido que una cepa comercial, sobre todo que esté adaptada a la zona climática y ambiental en la que tú te encuentras, o puede que no. Entonces es un riesgo que tienes que tomar. Si quieres trabajar con cepas nativas, realiza una correcta bioprospección y aislamiento, luego vamos a ver un poco sobre eso. No introduzcas especies. Identifica microalgas nativas a nivel de especie. Si identificas únicamente a nivel de género, hay especies que son tóxicas, hay especies que no. Esto pasa, por ejemplo, con las nostocales. Las nostocales, nosto, que todos conocemos como cuyuro, por ejemplo, ya hay especies tóxicas y hay especies que no. Si tú encuentras una en la naturaleza y te pones a cultivarla indiscriminadamente sin haber hecho un estudio correspondiente para identificarla a nivel de especie, puede estar cultivando una especie tóxica. Al final, ¿quién se lleva el chongo? El consumidor, ¿no? El Sanipén ni siquiera te va a dejar poner tu planta para comenzar. Vives en un país privilegiado, ¿ya? Perú es realmente mega diverso, lo que tú te puedes encontrar en una pequeña parcela de terreno en medio de la selva o en medio de los Andes es increíble. Entonces hay talento, solamente falta dinero. Y si queremos que los inversionistas sigan confiando en el potencial de las microalgas, hay que seguir las buenas prácticas.
respeta las normativas. ¿Ya? Hay entes nacionales como Sanipes, Digesa, Digemit, Senasa, Serfor, que te ponen reglas a las actividades económicas productivas. Y las microalgas se incluyen en esas actividades económicas. Si quieres dedicarte a esto, ya sea, así no seas emprendedor o quieras poner tu empresa, así seas simplemente un trabajador, es importante que estés tú muy informado con respecto a las normativas actuales. Bioprospección es el acto de salir a la naturaleza, respirar un poco de aire fresco y capturar microalgas para poder domesticar. Entonces, domesticar microalgas, como domesticar animales, tiene un proceso. Ya no puedes simplemente chapar una gotita y ya voy a ponerme a cultivar a lo loco. Hay formas en las que primero tienes que aislar. Tú tienes que identificar una microalga con potencial y puedes proceder con lo que es el aislamiento, ¿no? Entonces, hay tres métodos bastante comunes. Diluciones seriadas, tienes un medio que has extraído de la naturaleza con una alta concentración de microalgas, empiezas a hacer diluciones hasta que finalmente tienes una concentración de una célula por vial o una célula por unidad de volumen. Entonces, si la dejas crecer, ¿qué va a crecer? Va a crecer un monocultivo, ya vas a tener una cepa única. Lo que es este aislamiento de colonias en agar también, ¿no? Chapas una gotita de una muestra de agua, la expandes sobre un agar, al final cada colonia es un monocultivo. Puedes extraer una e iniciar ahí tu propio cultivo de una cepa de microalga. Y bueno, la última es la micromanipulación, ¿no? Te pones a ver en el microscopio, tu muestra, tienes ahí las células de microalgas en el agua, entonces chapas, digamos, una pipeta Pasteur, una micropipeta, seleccionas una célula y la empiezas a cultivar aparte. Eh, Ahora, pasar de un monocultivo, de una microalga que has extraído de la naturaleza, a un escalamiento industrial es todo un proceso, ¿ya? Y hay que seguir ciertas pautas, no hay que correr. Entonces, primero, realiza un buen diseño experimental, ¿ya? De lo que es, realiza un buen muestreo, realiza un buen aislamiento. Elige bien tu medio de cultivo. Cada microalga tiene un medio de cultivo que ha sido diseñado para ella. Hay medios de cultivo que, por ejemplo, no tienen nitrógeno, porque son microalgas que justamente fijan nitrógeno en el aire. Hay medios de cultivo que tienen baja concentración de nutrientes, hay medios de cultivo que tienen una gran concentración de nutrientes. Entonces, dependiendo de lo que quieras, hay medios de cultivo específicos para cianobacterias, como BG11, ¿no? Entonces, elige bien tu medio de cultivo, domestica tu microalga sin prisas. Y acá yo les voy a recomendar algo que más me ha dado la experiencia que los papers, aunque hay papers que lo mencionan. Hay un número mágico de dilución que es 5. Entonces, si tú tienes una microalga en el medio ambiente y pasarla, digamos, no sé, de un medio, de una laguna, de una cocha que encuentras en la selva, a un medio enriquecido, a veces no te puede funcionar a la primera. Entonces, ¿qué se recomienda? Toma el agua de la que proviene esa microalga, esterilízala o fíltrala para retirar todos los otros microorganismos y enriquecela con un quinto de medio nutritivo. Entonces utiliza 4 partes del agua del que proviene la microalga, un quinto de medio nutritivo, y es mucho más probable que esa microalga comience a crecer. Una vez se acostumbra a este medio enriquecido, la puedes pasar a un medio de cultivo ya netamente puro. Y bueno, finalmente te queda medir continuamente parámetros para poder caracterizar esa nueva cepa de microalga y por último escalar tu cultivo con los parámetros que hayas obtenido. Control de calidad. En lo que es producción industrial de microalgas, hay 4 puntos de control de calidad de cepa, control de calidad de cultivo, control de calidad en procesamiento de biomasa y control de calidad en producto final. Para cada control de calidad hay un documento específico que tienes que realizar. En lo que es control de cepa, necesitas un documento de bioseguridad, porque si se te cola acá un microorganismo que sea tóxico, fuiste. Y finalmente contar con un banco de germoplasma. Siempre debes contar con cepa activa que puedas utilizar para reactivar tu proceso en caso, digamos, se contamine o algo falle. Para control de calidad en cultivo debes contar con un documento de buenas prácticas acuícolas y sobre todo con un manual de cultivo que te indique cuáles son los procedimientos que tienes que hacer para poder cultivar tu microalga. La concentración de nutrientes, las fechas en las que se tiene que cosechar, etc. Control de calidad en procesamiento también es vital. Cuando tú cosechas microalgas, sobre todo de raceway abierto, van a tener una carga microbiana bastante fuerte, pueden tener coliformes, lo que es levaduras y mohos, entonces es importante que hagas, por ejemplo, pasteurizaciones si lo vas a dedicar a humanos. Una pasteurización más leve si es para consumo de pienso animal, ¿no? Pero siempre debes tener todo muy especificado en un documento de buenas prácticas de manufactura. Y lo que es control de calidad en producto final es un documento de trazabilidad. El documento de trazabilidad lo que hace es decirte de dónde provino cada cosa que fue necesaria para poder producir ese lote de microalgas. Ese documento te dice cuál es, digamos, no sé, el lote del costal de nitrato de amonio que utilizaste para la poza en la que se cosechó la microalga que tú tienes en tus manos. Entonces, poder hacer ese rastreo hacia atrás es justamente lo que te permite a ti lo que es la trazabilidad. Y esas son las 4 cosas que tienen que tener ustedes en mente si es que desean dedicarse a esto.
Y por último, me gustaría presentarles a ustedes mis motivos de orgullo, ¿no? Este acá es una pequeña piscina, un raceway de espirulina, con el que rompí mi récord. Estuvo activa durante 5 meses, es el raceway que más tiempo he podido cuidar con una producción activa. Este de aquí que ven es un raceway de Azola, que es una de las pequeñas plantas que les mencioné al inicio, es el primero del mundo. Y este de acá es un raceway de Klebsormidium, con el que tuve el honor de trabajar con mi compañero Andrés allá al fondo. Klebsormidium es un alga que la única empresa que la cultiva comercialmente es donde los dos trabajamos. Y esta poza que ven acá ustedes, este raceway, es un raceway de 800 metros cuadrados. Y es el raceway más grande en el que se cultivó esa microalga. Entonces, dejando esto de lado, estoy atento a preguntas, ¿no? Muchas gracias. Acá les dejo mis datos de contacto por si me quieren agregar a las redes sociales o quieren agregarme a su lista de correo. Entonces, cuestiones, preguntas, dudas, quejas. Ujú. Sí. Mira, o sea, a nivel general las microalgas son autótrofas, o sea, todos dependen de luz. Entonces, en laboratorio, ¿por qué utilizan luz artificial? Porque es fácil de controlar. Tú con luz artificial controlas la cantidad de fotones que atraviesan tu cultivo, cosa que no pasa si utilizas luz solar. Puede que un día esté nublado, puede que un día haga un solazo, puede que un día haya demasiada radiación ultravioleta, tú no lo sabes. Los ciclos de luz y noche cambian de invierno a verano, entonces se suele utilizar luz artificial en laboratorios porque es controlable. Ahora, cuando yo mencioné alimentación heterótrofa, es cuando tú a las microalgas le das azúcar o aminoácidos en lugar de darle simplemente minerales, como amonio, nitrato. ¿Y por qué mucha gente realiza alimentación heterótrofa o más se le conoce como mixótrofa si es que también tiene luz, ¿no? Pero hay gente que lo cultiva en oscuridad, las microalgas, con azúcar y aminoácidos. Lo hacen porque alimentando tus algas de forma heterótrofa suelen incrementar su perfil lipídico. Entonces, por ejemplo, empresas que utilizan microalgas para producir DHA y EPA, que son suplementos para bebés en crecimiento, sale mucho más rentable tener tu cultivo sin luz y estar metiéndole constantemente azúcar y aminoácidos. Entonces, como les digo, hay empresas que te dicen, no, esto proviene de microalgas, estamos luchando contra el cambio climático, no, papito, estás que le echas azúcar y aminoácidos y al final tu output, ¿cuál es? CO2. Entonces, más que nada, eso era lo que me refería en ese punto. Ujú. Ahí, ¿qué dice? Si la capacidad de minerales pesados es alta, ¿por qué sí se puede usar en animales como alimento, que finalmente estos animales terminarán como alimento a humanos? Ya, esa es una excelente pregunta. Acá nuevamente, el control de calidad va a tener mucho que ver en esto. Eh, Tú cuando haces un cultivo de microalgas, primero tienes que analizar el agua en el que la estás cultivando. ¿Ya? Entonces, hay parámetros de metales pesados para microalgas de consumo humano y hay parámetros de metales pesados para microalgas de consumo animal. Y hay animales que son bioacumuladores y hay animales que no. Por ejemplo, el ganado vacuno no tiende a acumular tan bien el plomo como si lo hace los peces y los camarones. Entonces, en acuicultura, al final, tener metales pesados en las microalgas sí va a tener un efecto considerable en la carne, en la masa. Ahora, yo mencioné que el sustrato, el medio ideal para producción de piensos en acuicultura es justamente los mismos efluentes acuícolas. Entonces, son efluentes que tú conoces qué es lo que contienen y tú sabes que no contienen metales pesados, porque de por sí, para poder tener ahí peces y camarones, no puedes tener agua que tenga gran concentración de metales pesados. Entonces, tú sabes lo que tienen esas microalgas y puedes retornarlas ahí. Cosa que no pasa, digamos, en la alimentación con humano, que tú tienes que tener agua de dónde. Si no es del grifo, tienes que tener agua de pozo, que es agua que tienes que estar constantemente evaluando porque tú no sabes la concentración de metales pesados que hay ahí. Entonces, son dos procesos distintos. O sea, el proceso que yo les mostré de utilización de piensos, de como piensos para animales, es distinto a cómo se producen microalgas que son destinadas para consumo humano. Y por eso el control de los metales pesados es distinto. En uno, tú sabes lo que contienen tus efluentes. En otro, tú no sabes lo que contiene el agua de pozo. Entonces, el control cambia. Mencionaste que, bueno, mencionaste mucho. Ajá.
te refieres a su bajo contenido de lipidio. Ujú. No sé si hay algún problema similar con las biomasas posteriores. Ya. Sí, de hecho hay procesos que en lugar de extraer los lípidos de las microalgas, simplemente juntan la biomasa y la fermentan en un reactor. Y estas bacterias degradan esas microalgas y al mismo tiempo producen más líquidos, ¿no? Entonces, al final todo se reduce al análisis tecnoeconómico. El precio al que tú estás produciendo no te da para vender el biocombustible a un precio competitivo. Entonces, si tú no puedes competir con el combustible del mercado, nadie te va a comprar el combustible que estás produciendo. Y por eso las empresas siempre fallan. O sea, tienen ideas increíbles, tienen ideas geniales, ¿para qué les miento? Ya, sus ideas son geniales, pero al final el precio al que lo vendes no te da para ser rentable, para ser solvente. De más que nada ese es el problema. Sobre las microalgas, farmacéuticas. Uh-huh. ¿Cuáles son, o no sé si tienes ejemplos sobre enzimas que se van a tener de microalgas para poder obtener esto? Mira, a nivel farmacéutico, yo lo único que he investigado con microalgas son azúcares sulfatados, que es principalmente tiene acción antioxidante en cultivos celulares, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo lo que he investigado es sobre eso, azúcares sulfatados. Las microalgas y las algas marinas son buenasas produciéndolos y esos azúcares sulfatados son justamente lo que tiene esa acción antioxidante, ¿no? Ahora, otros compuestos que tengan inhibidores de enzimas, ahí sí, yo sí soy totalmente ignorante. Pero a nivel tecnoeconómico, si me preguntas, sí es muy rentable. Así es muy rentable. Pero si puedes, digamos, extraer metales pesados de las. Sí, sí. También se puede extraerlo del proceso. O sea, extraer los metales pesados de las microalgas, no se puede. No hay forma de sacarlo. Cuando las microalgas absorben metales pesados, y sobre todo mercurio, producen compuestos organometálicos. Sacar el mercurio de compuestos organometálicos es un dolor de cabeza. Así que, no. Está fuera de discusión. Simplemente te queda, pucha, lo siento mucho, pero te vas a la basura.